El día de ayer, Alisam Muratov, digamos que, bueno, Devon Larratt colocó un video de Alisam Muratov indicando varias cosas interesantes que vamos a resaltar en este video, así que comencemos. Veamos. Alright guys, so got this Good afternoon, video arm wrestling fans. from Alizan, 50K. Acá, solamente al comienzo, bastante interesante lo que dice Devon Larratt. Alisam 50K, confirmando que si es real lo de que Alisam estaba pidiendo $50,000, recordar, hace tiempo, para batallar en ese momento contra Dadikian. Y aquí supuestamente una conversación con con Dexter, podcast, no sé. Tendré que analizar el canal de Alisam Muratov. Y hablan con respecto a lo de la faja, que sabemos que pasó el año y él perdió ambas fajas, pero dicho sujeto no quiere renunciar a la faja porque indica que no hay ninguna cláusula legal, lo cual indicara esto que al año perdía la faja, lo cual me recuerda a la rata de Denis Simpleko y el martillo de Walt. Como indica Devon Larratt, habla de legalmente, él dice que todo el mundo sabe que al año perdías la faja. En este caso, para que te venga un pelotudo a decir, esto viene de Engin Terzi. Yo recuerdo cuando Devon Larratt estaba en, creo que 115 kilos, él la dejó y él hizo un video en Engin Terzi con respecto a esto, y al lado del tiempo de duración tenía que esperar un sujeto para perder la faja, y eso viene desde Engin Terzi, lo que también, digamos que si no hay cláusula, es un vamos a decirlo, un contrato de palabras, que estos sujetos no son niños, no son Denis Simpleko, y en este caso, si no compiten un año, deberían devolver la faja, aunque yo personalmente critico dos cosas de Dexter y Rob Buster, que vamos a hacerlo antes que viniera algún payaso como estos, vamos a hacerlo todo firmado, y en este caso, en vez de ser un año, deberían ser, para mi opinión, 6 meses, así obligan a los atletas a participar 2 o más veces por año, y en este caso también batallar de acuerdo a las reglas de la empresa. Si a ti te van a pagar un monto decente que merezca un atleta, tú tienes que esperar recibir esa cantidad de dinero, que ambas partes se pongan de acuerdo, sin tener expectativas no realistas. Yo le he hecho un bastante video con respecto a esto, lo pueden ver por ahí, con respecto a cuánto puede generar esta empresa, cuánto irá a ganar cada atleta y qué atletas ganan más y por qué, lógicamente. Pero en este caso, si no se ponen de acuerdo con respecto a eso, deben renunciar a la faja. Pero vamos a seguir viendo. Mirando que se queda con sus cinturones. Recuerda que él es el campeón 105 kilos, 115 kilos. Y bastante interesante. Ahora vean esto. Vean esto y habla. Y ahí Alisam Muratov muestra que es bastante trastornado, le repito, al estilo de Denis Simpleko. Él habla, según lo que están viendo en pantalla, de la categoría de donde está en 115 kilos, si mal no me equivoco, porque habla de cuarto Dadikian. Dadikian ahorita debe ser el número 3 en super pesado, pero no está hablando de super pesado, porque si mal no me equivoco, él está hablando de 115 kilos, donde él es primero, segundo está Matuchenko, tercero creo que es Prugny y cuarto Dadikian, porque recordar que en un momento le están ofreciendo, ante el lío de los $50,000, le están ofreciendo un combate, pero como él es subnormal, lo están ofreciendo en super pesados, no en 115 kilos, en super pesado, el cual no aceptó, porque el que combatiera dicho combate, el ganador, y eso lo propuso Vitaly Letin cuando estaba en Engin Terzi, para su opinión, indicó Vitaly Letin, ellos deberían enfrentarse para luego ir contra él, y tiene mucha lógica. Después este tipo se borró. Yo estaba hablando de los 115 kilos, pero vamos a seguirle la corriente. Por ahí. Entonces en este caso, él como que indica algo como que debería combatir Matuchenko contra Prugny para ir contra él. O sea, ¿de dónde saca este sujeto esta vaina si él
Tú tienes que ir contra quien a ti te designen. Tú no eres nadie, es dueño de la empresa. Y yo le he indicado varias veces, pueden ver cualquier deporte grande, boxeo, artes marciales mixtas. Sí, lógicamente están los que irían, los que están rankeados, puesto 2, 3, 4, etcétera, que tengan chances para ir contra el número 1, pero eso no es una regla de 2 más 2 son 4. Si de repente hay un sujeto, los otros están lesionados, no pueden ir, o como este deporte, estos saltan de categoría. Ejemplo, de quien ahorita no está en 115 kilos y está en super pesado. Si vamos a ir a 115 kilos, tú tienes que aceptar cualquiera que quiera la faja, porque los otros no están disponibles. Digamos que son reglas flexibles, porque Adikian no va a bajar, no sé en cuánto está de Adikian, pero por lo menos si está en 130 kilos, no va a bajar en 115 kilos para enfrentarse y ir por la faja, porque yo he indicado varias veces, la categoría de 115 kilos, tanto brazos zurdos, pueden buscarlo ustedes si quieren, hagan un análisis en la página Gold Arm, analicen quiénes son los que están rankeados, o vean cuál fue el último combate a la zurda en 115 kilos y que con tanta frecuencia se hacen estos combates a la zurda, incluso a la derecha, que ahorita, desde que Debola Rap estuvo, si mal no me equivoco, y empezó a moverse, con que intentó retar a Rhino Massick, y Dave Chef cayó en 115 kilos, posiblemente a futuro haya Michael Top, y posiblemente más se involucra en 115 kilos, que ahorita está creciendo las 115 kilos. El campeón ahorita, recordad que es Chef, pero en una categoría que apenas se está moviendo. Ahora, otra cosa interesante es lo que indica la RAT. Y aquí hace una pregunta de buena RAT si quiere a la empresa, si quieren que saque este pan, y que para él será fácil ver el nivel de autoconfianza que tiene de buena RAT para sacar a este sujeto. Y por cierto, no sé qué, eso le responde a los subnormales. No sé si lo indicaron en YouTube, no me recuerdo si indicaron en TikTok. Y entonces, ¿por qué de Bonarrat, cuando yo hice el video de Denis Simple, por qué no retaba a Lisa Muratov o a Deikian? Vamos a informarle a todos subnormales, y no lo indico yo, indica canales grandes. Uno, esto acaba de salir ayer con respecto a Muratov. Está retando oficialmente a Muratov, indicándole a la empresa que él sin problemas, está loco, iría por la faja de 115 kilos, que sería fácil. Yo sé que es un atleta bastante bueno, pero el nivel de autoconfianza, yo cuando veo el nivel de autoconfianza de Bonarrat, yo puedo creer lo que dice, porque recordar en el pasado, ejemplo, uno de los atletas que más respetado de Bonarrat, y que no, yo sé que lo he esquivado, pero por ahí ha sido a Jablonski, cuando él apenas se estaba formando o retornando nuevamente con brazo izquierdo. Ahorita no tengo dudas que lo debería enfrentar. Entonces esto calla la boca a los subnormales que indican que de Bonarrat con respecto a Muratov. Ahí lo está retando oficialmente. Si la empresa quiere ese combate, él se va a arriesgar. Vamos con Daddy Kian. Eso lo indicó Pragdet. Daddy Kian le ofrecieron una pelea para diciembre, lógicamente a brazo izquierdo, y este se negó, según Pragdet, y este indica que, para su opinión, el que intentó retar a Daddy Kian a la zurda fue Devon Larratt, y tiene bastante lógica, porque yo le he hecho varios videos. Devon Larratt está buscando 2 combates a la zurda para que sea el tercero contra Vitaletin, si no se arruga, en un doble combate en un día entre marzo y abril. Se está retando a toda la crema innata de la pulseada. La excusa que tiene es que Daddy Kian, supuestamente, que ahí fue, por eso que le hablo tanto del que Denis Simple es un subnormal, con poca materia gris. Este indicó que Daddy Kian no le gustó mucho el combate contra Jablonski, a pesar que ganó. Dice que hace tiempo tenía una operación de espalda y que se sentía mal, y que Denis Simple indicó que supuestamente un atleta, cuando está en el tope, siempre se enferma, y Pragdet indica que lógicamente no es por eso, sino es por el exceso de jugos y que se enferman, porque eso no tiene lógica. Cuando una persona está en su tope de rendimiento, no se enferma a menos que sobreentrene. Entonces por eso digo que Denis Simple es un sueño. Entonces al final
tendría mucha lógica que Devon Arad estuviera retando a Dikian. Y yo personalmente no creo que Dikian sería el primer oponente más cercano para enfrentarle primero. Yo, mi opinión, debería ir contra. Él intentó hace tiempo ir contra Tobias Sporron. Este fue que apareció nuevamente la empresa que va en diciembre. Pero debería ir contra otro atleta. O ya esto se negó. Hubiera ido contra otro atleta a la izquierda en diciembre. Y luego en febrero sí ir contra Dikian como tal. Tendría más lógica porque sería allá ahí con Dikian. Yo les indiqué en el video. Y ahí sería, para mi opinión, ya con la faja libre. Ahora, retomando nuevamente el tema de este ladrón. Porque ahora parece que toman la ideología de Denis Simplico, que es un ladrón. En este caso, este Murato que no quisiera soltar la faja y está indicando unas excusas. Diva, yo digo, soy la empresa, quédate con la faja, guárdala de recuerdo. Y en este caso, hay unas cosas que son códigos, porque siempre vendrán un subnormal que ahora se van a basar en la cláusula. Todos los atletas, cuando ha pasado el año y no han participado, han devuelto la faja. Le voy a mencionar uno, Devon Arad. Recientemente devolvió la de 105 kilos porque no va a ir a 105 kilos por lo menos en los próximos tiempos, por lo menos. Devolvió en su momento la de 115 kilos. Levan Farmacias Billy, en el momento que se lesionó, que iba contra Artyom Morozov, que se lesionó, él soltó la faja porque sabía que no iba a ir en un año. E hizo un combate, el famoso campeón de papel, entre Denis Simplico versus Devon Arad. Pero Levan Farmacias soltó la faja para que jugara mitad con ella. Han habido otros atletas que han hecho exactamente lo mismo. Entonces viene Vital Letin. No, Vital Letin la va a tener que soltar en febrero. Rhino Massive, como él sabía que en un año no va a estar listo, de hecho incluso meses antes, yo creo que él se lesionó, no pasaron ni 2-3 meses y ya sacó creo que fue contra Gennady, ya había soltado la faja para que se le disputara. Y en Puerto son tipos con código. Este tipo no tiene código. O sea, yo metería en este sujeto al nivel de lacras como Jim Terzi, Kamil Jablonski, Kalima, Brugni y este sujeto sin código. Que no está escrito, y repito, eso no se lo inventó la empresa, se lo inventaron los nuevos dueños, Ron Baxter y Dexter, sino se lo viene desde Jim Terzi. Pueden buscar el video de Jim Terzi cuando él habla de eso, el tiempo de un año. Sujetos sin código, sujetos fracasados que son unas divas, que quieren cobrar un dinero que la empresa, porque este sigue siendo un deporte de nicho, mientras que sujetos subnormales como estos no quieran hacer crecer la empresa y quieren cobrar lo que cobra Levan Farmacias Billy, lo que cobra Devon Arad, lo que pudiera cobrar Denis Simplico, lo que pudiera cobrar Vital Letin. No sé cuánto cobra Vital Letin, pero por ahí Vital Letin debe cobrar por lo menos $20,000 por combate. Y estos sujetos, que repito, no es que sean malos, son buenos, pero la empresa no da dinero para eso, porque recordar, yo les digo varias veces, tienen que pagar unos viajes, una estadía, el alquiler del local, y ellos obviamente pagar a sus empleados. Eso le queda dinero para pagar a todos los atletas. Recordar que a todos tienen que pagar lo mismo, o sea, en el sentido de las estadías, que algunos te queda un trato especial, y para rematar pagarle digamos que el contrato o el dinero que cada uno estima que cree que pueda ganar. Entonces este sujeto está borrado porque es una diva y porque quieren 50K. Ahora, opiniones de ustedes. Otra cosa también que no se me olvide, porque eso lo vi en el comentario de las personas, y una persona indica algo cierto, que más allá que Devon Arad, él sabe, bueno, digo yo, él sabe que él puede ganarle a Alexandre Murato en 115 kilos, y él tiene ese nivel de autoconfianza porque él ya analiza el sujeto, sabe que puede ser así, pero en este caso una persona indica que Devon Arad no debe distraerse
en el camino por ir contra Vitel LT. Y es cierto, porque Devon Larratt tiene que ir en 142 por lo menos para intentar, voy a decir que asegurar, para tener más ventajas que 120. Si Devon Larratt va en 120, 130, sería complicado contra Vitaly. Si va en 140, muchos expertos, que es lo que le faltaría, han indicado que es lo que le faltaría para ganarle a Vitaly, porque la ventaja, digamos que el favoritismo lo tendría para algunos Devon Larratt y para otros un 50-50. Es raro, a menos que sean canales rusos o pro que tienen en contra de Devon Larratt, que indican que a brazo derecho Vitaly tendría una ventaja superior a Devon Larratt. O sea, algo cierto. A mí me gustaría ver a Alizán Muratov contra Devon Larratt, pero el problema es que tendría que sacrificar, Devon Larratt debe estar en 130 kilos, sacrificar 115 kilos en diciembre para volver a aumentar nuevamente y ir a la... Bueno, que si analizamos es es marzo o abril. Claro, que habría que ver zurda super pesado, si sería contra Dikian, supongamos que no se arrugue como ahorita y sea en febrero, sería algo bastante interesante. Ahora, opiniones con respecto a esta polémica. Llegaron hasta el final, gracias a todos, bye bye.